Muy buenos días, tengan todas y todos. Eh, Querido Fabián, gracias por organizar esto. Creo que para no perder más tiempo, ya son las 10:14 y el tiempo de todas y todos es muy, muy valioso. Sobre todo hay que aprovecharlo para lo que es actualizarnos y capacitarnos en el manejo clínico del dengue. Al final de cuentas, todas y todos sabemos, el dengue tuvo una presentación prematura en tiempo, en lo que conocemos clásicamente como la temporada de dengue. Eh, en todo el continente americano ha estado muy intensa la actividad de este virus. Los fenómenos de sequías y humedades y temperaturas actualmente hacen que el mosquito se reproduzca más fácilmente, nazca en menos tiempo del que habitualmente nacen los mosquitos después de que las hembras desovan, etcétera. Entonces, estamos teniendo un problema importante eh, que no está fácil controlar en este momento, pero que sí necesitamos de personas profesionales de la salud, de la medicina, de la enfermería, que estén bien capacitadas en la materia de atención clínica del dengue. Pues lo que hay que evitar es que las personas se pongan más graves y fallezcan por no tener o no contar con un buen diagnóstico clínico y un manejo clínico del cuadro que estén presentando. Hay que evitar que las personas se pongan graves y hay que evitar que fallezcan. Muy desafortunadamente, si tenemos muchos casos, pues la probabilidad de que haya muchas personas que requieran hospitalizaciones evidentemente mayores, directamente proporcional, y por lo tanto la necesidad de contar con ustedes como personas bien capacitadas en este punto es de vital importancia. Yo de nuevo les agradezco que se hayan conectado. Tenemos más de 1,000 personas conectadas en este simposio. Aprovechenlo mucho y empecemos de una vez con el programa. Querido maestro Fabián, muchas gracias por tu liderazgo. Es muy importante que desde el Senaprece tengamos este liderazgo para poder tener personas mucho mejor y más capacitadas en esta materia. Muchísimas gracias, enhorabuena y vamos a darle a nuestro simposio. Muchas gracias, doctor Ricardo, por darnos tus palabras de bienvenida. Es muy importante que en todos niveles nos vean que estamos bien liderados, bien acompañados por nuestras autoridades, y de nuevo reconocemos y agradecemos todo tu experiencia y tu profesionalismo para este momento que estamos atravesando tan duro, doctor Ricardo, que bien lo mencionaste anteriormente. Como bien lo dijo el doctor Ricardo, estamos en una etapa complicada para dengue. Estamos por entrar a lo más álgido del año. Y justamente el día de hoy, el doctor Ricardo y nuestro subsecretario nos han convocado a retomar las actividades del Comando Dengue. Hoy a mediodía estaremos allá en la Dirección General de Epidemiología, nuevamente retomando las actividades coordinadas en todos los frentes que requiere este padecimiento. De tal manera que hoy agradecemos y reconocemos a nuestros líderes clínicos, doctor Raga, qué gusto verlos siempre acompañándonos, acompañados de la doctora Rosalba. Gracias, doctora, bienvenida al grupo. Al doctor Molina, del estado de Guerrero, muchísimas gracias. El doctor José Guadalupe, que ya tiene una amplia trayectoria y un amplio reconocimiento allá desde tierras de Nuevo León. Muchas gracias, doctor José Guadalupe. Y seguramente por allá estaremos reforzando mucho el trabajo en el estado de Nuevo León, dada la situación que viene tan pronto. La doctora Viridiana, que está por conectarse, muchísimas gracias. Y doctora Raquel, pues usted que está liderando este grupo y que ha mostrado mucho la fortaleza que tenemos aquí en el Senaprece, acompañados de la Organización Panamericana de la Salud, y desde luego liderados por nuestros jefes, como el doctor Ricardo Cortés. Yo no quiero dejar de pasar el reconocer también que están conectados nuestros amigos del IMSS Bienestar. Nos solicitaron el acompañamiento, también los amigos de Pemex están por aquí conectados.
Y bueno, distintas autoridades en las entidades federativas, no solamente el programa de vectores, sino todos nuestros amigos que están interesados en este simposio. Déjenos comentarles que se está grabando y al culmino de ello les estaremos enviando la liga para que puedan descargar la grabación y, si así lo consideran correcto, compartirla con el resto de sus compañeros en las entidades federativas. De acuerdo a lo indicado por nuestros jefes, estaremos visitando aquellas entidades federativas que requieren una intervención inmediata. Ya se los informaremos a la brevedad, pero crean y sepan que estaremos caminando juntos en el desarrollo de las actividades en lo sucesivo. Yo dejo aquí el momento para que la doctora Raquel tome la palabra. Gracias, doctor Ricardo. Nos vemos al ratito por la Dirección General de Epidemiología. Muchas gracias a todos los amigos en las entidades federativas, a todos nuestros grupos clínicos, a la Organización Panamericana de la Salud, y le dejamos en sus manos, doctora, la continuidad de la sesión del día de hoy. Muy buenos días y mucho éxito en el desarrollo. Gracias, doctor Fabián. Bueno, pues para dar inicio ya a la temática del simposio, vamos a iniciar con el tema de fisiopatología e inmunidad del dengue. Nos los va a dar el doctor Jesús Ambrosio Molina Bravo, miembro del Grupo Técnico Arbovirus Internacional de OPS-OMS y líder clínico de enfermedades transmitidas por vector del estado de Guerrero. Él es pediatra neonatólogo. Adelante, doctor. Un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Ok, ¿sí pueden ver mi pantalla? Ya podemos verla, doctor. Ok, muchas gracias. Buenos días. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Es digno de reconocer y aplaudir la importante presencia de dos de nuestros líderes nacionales médica, el doctor Ricardo Cortés y el doctor Fabián, con quien he tenido oportunidad de compartir momentos personales. Les agradezco a ambos su liderazgo, su presencia, y a todos ustedes el estar con nosotros, revisando un tema que posiblemente piensen, pues ya lo sé todo, y la verdad es que sabemos muy poco. Entonces, vamos a revisar en la parte que nos corresponde, revisar lo que es la fisiopatología de la enfermedad, porque me queda claro que para poder atacar a alguien tenemos que conocerlo y tenemos que saber cómo actúa. En primer lugar, quiero referirme a la definición de los arbovirus, porque en ocasiones nos dicen, bueno, es una arbovirosis, pero pudiera ser, con respeto para todos, que desconozcamos a qué nos estamos refiriendo. Y un arbovirus no es otra cosa más que un virus que se transmite al ser humano o a cualquier otro vertebrado por ciertas especies de artrópodos que obligadamente tienen que ser hematófagos, principalmente insectos, que pueden ser moscas y mosquitos, o arácnidos, que pueden ser garrapatas. Y aquí un ejemplo mucho de lo que nos pueden provocar las garrapatas, de lo que nos pueden provocar los diferentes mosquitos, y por supuesto el que nos ocupa el día de hoy, que es el Aedes aegypti, sin olvidar que el Aedes albopictus también pudiera estar presente en la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a recordar en relación a la patogénesis de la enfermedad? Recordemos que el virus se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito. Desde aquí iniciamos. Este virus se va a replicar en los órganos diana una vez que tiene al virus. Este virus va a infectar los leucocitos y va a infectar los tejidos linfáticos. Esta es una de las dos causas por las que en el dengue tenemos leucopenia, porque hay leucocitos infectados, pero además infecta el tejido linfático. Una vez que está en estos tejidos, el virus se libera y va a circular a nivel de todo el torrente sanguíneo. Esto, desde el punto de vista clínico, lo conocemos como viremia, y es cuando el paciente presenta fiebre. En este momento, si no está cubierto ese paciente con un mosquitero, con algo que impida que llegue un segundo mosquito que pique al enfermo y que ingiera el virus junto con la sangre.
Este virus se va a replicar en la zona embrionaria del tubo digestivo. Recordemos que se inocula a través de la saliva y en otros órganos, infectando entre ellos las glándulas salivales. El virus se va a replicar en las glándulas salivales y esto va a hacer que se cierre el ciclo mediante el cual el paciente se va. Entonces, resumimos esta parte. ¿Sí? Tenemos un mosquito no infectado. Este mosquito no infectado pica a una persona infectada y que no está protegida a través de pabellones o tul o sábanas o alguna tienda que impida que este mosquito lo llegue. Este mosquito entonces pica a la persona infectada, se convierte en un mosquito infectado. Este mosquito infectado pica a una persona sana y entonces la persona sana se convierte en una persona infectada. Pero ¿qué es lo que tenemos que conocer más allá de esto? Una vez que llega el Aedes aegypti, el mosquito, pica a la persona y este virus entra en la circulación. En este momento se va a formar dos situaciones. Uno, se van a formar complejos de anticuerpos virales y por el otro lado, los monocitos van a empezar a fagocitar al virus. Mediante estos dos caminos va a haber una replicación viral en los monocitos y donde se van a presentar dos situaciones. Una apoptosis de estos monocitos que ya están infectados por la replicación viral. Y lo otro es que va a haber liberación del virus a la circulación y con esto, con la secreción del factor de necrosis tumoral alfa. Ese ya lo puse, ese ya lo puse en el 25. Que junto con esta apoptosis de monocitos va a suceder que este factor de necrosis tumoral alfa se una al receptor de las células endoteliales. Esto nos va a hacer que la union gap, las uniones tipo gap, se amplíen y esto va a provocar que aumente la permeabilidad vascular, con lo cual el paciente puede terminar en un estado de shock. Entonces, si comprendemos todo este camino que sigue el virus desde que es inoculado por el Aedes aegypti, vamos a entender entonces por qué aumenta esa permeabilidad vascular. Pero vamos a quedarnos aquí. Está aumentada la permeabilidad vascular por la ampliación de los union gap. ¿Y qué sucede entonces con ese endotelio? Ese endotelio se daña. Ese endotelio vascular va a estar dañado. Y en esta representación vemos lo que es el espacio intravascular y en la parte inferior lo que es el espacio extravascular. Vean ustedes cómo en la pared superior de este vaso está intacto, no tiene problema, pero en la pared inferior tiene una lesión, ahí más o menos a mitad de la diapositiva, donde estamos representando que empieza a haber la fuga de los elementos sanguíneos que están dentro del vaso. Principalmente, se fuga plasma, se fugan los leucocitos. Esta es la segunda causa por la que tenemos leucopenia en dengue. La primera, recuerden que son leucocitos infectados. Esta transmigración leucocitaria hace que se pierdan, hace que tengamos la fuga plasmática. Perdemos también la presencia intravascular de plaquetas, se van al tercer espacio y estas situaciones junto con pérdida de glóbulos rojos que pueden ser condicionados por las diferentes hemorragias, va a hacer que los mastocitos se queden en función infectada con el virus dengue y al igual que los macrófagos, lo que va a provocar que el factor de necrosis tumoral alfa que ya habíamos referido previamente incremente y esto hace que se presente la apoptosis y la activación de las células endoteliales. Esta es la base para identificar por qué un paciente con dengue tiene las manifestaciones clínicas que se presentan en las diferentes fases y por qué este paciente necesitamos restituir ese endotelio vascular a través de la administración de líquidos calculados para poder tener un desenlace mejor. Pero también tenemos que conocer qué factores influyen para que un paciente presente dengue grave y pueda tener la posibilidad de que fallezca. En primer lugar, uno de los factores es la introducción de un nuevo serotipo. Hasta este momento solamente tenemos 4 serotipos. El dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Entonces, este factor de riesgo afortunadamente no se ha presentado.
¿Qué otro factor de riesgo podemos tener? La cocirculación de varios serotipos. En este momento, en todo el país, están circulando prácticamente los 4 serotipos con una predominancia importantísima del serotipo 3, el cual por mucho tiempo no había estado presente en el país. Y si consideramos en la relación de estos factores de riesgo para forma grave, el tercero, que nos menciona que una infección previa por cualquier puede ser un factor de riesgo para tener forma grave, entonces eso nos explica que muchos de los pacientes que han sido infectados previamente por el virus han sido con el serotipo 1, el 2 o el 4. Y si una de las teorías, que es la del doctor Helsted, dice que en la teoría secuencial una infección previa me puede desencadenar una infección secundaria, terciaria o cuaternaria con más gravedad, es por eso que estamos teniendo posiblemente más letalidad y más casos de dengue grave. Es decir, porque está circulando en la mayoría del país el serotipo 3. Otro factor también es la susceptibilidad innata. Enseguida vamos a revisar que las edades extremas de la vida, la raza y algunos otros factores también intervienen para poder tener ese factor de riesgo de forma grave. Y el otro factor de riesgo también es la intensidad de la transmisión. Para esto, el doctor Luis Rosen nos dice que un mosquito, mientras más veces pique a personas sanas, más posibilidades hay de que se presente dengue grave desde la primera infección. Y esto va a estar en relación a la intensidad de la infección por este virus mientras más veces pique. Esto explica el por qué algunos niños lactantes debutan con dengue grave cuando no han tenido un cuadro previo anterior. Y esto también aplica, por supuesto, a las personas adultas. Recordando que el virus se puede transmitir a través de placenta, aunque el recién nacido no desarrolle la enfermedad, pero ya está sensible, ya está sensibilizado contra ese serotipo, y un segundo cuadro por un serotipo diferente que clínicamente sea el primer cuadro de enfermedad puede ser debutante como dengue grave. Entonces, decíamos, el estado inmune influye para poder tener dengue grave. Esto va en relación a la carga viral que está incrementada, al virus del dengue en sí y a los anticuerpos heterotípicos que tengamos contra los serotipos por los que ya fuimos infectados. El otro factor de riesgo de forma grave se refiere a la cepa viral, y esto va en relación a su virulencia, a su variación en el potencial epidémico que puede tener, y al igual que en el estado inmune, a qué tanta carga viral está presente en esos pacientes y por lo tanto puede ser más posibilidades de gravedad. El estado genético influye también. Se menciona que la raza negra como tal, no los pacientes, las personas que tenemos la piel morena, sino la raza negra tiene más protección y la raza blanca es más susceptible a que se presente dengue grave. Y finalmente la edad, donde la primera infección por dengue, mientras sea un paciente de más edad y mientras sea un paciente de menor edad, mayor puede ser la severidad con la que debuten en esos casos. Entonces sí es importante identificar los diferentes factores de riesgo para entender primero cómo se presenta la enfermedad y segundo, qué pacientes potencialmente pueden debutar inclusive con dengue grave. Les agradezco su atención. La sesión de preguntas y respuestas será al final de todas las presentaciones. Por lo tanto, les agradezco mucho que hayan estado en estos momentos y dejo de compartir pantalla. Adelante, Raquel. Muchas gracias, doctor Molina. A continuación, tenemos el tema de manejo ambulatorio del paciente con dengue sin signos de alarma en el primer nivel de atención. Lo presenta la doctora Rosalba Son Rodríguez, miembro de la Red de Líderes Clínicos Expertos en Arboviriosis en México. Gracias.
Como ya sabemos, el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica que va a tener variantes de expresión clínica. Estas variantes, entre el 60 y el 80%, van a ser asintomáticos. Un porcentaje pueden cursar también con síntomas inespecíficos, pero los que a nosotros nos interesan son los pacientes con dengue sin signos de alarma, que son aproximadamente el 80% que vamos a ver en el primer nivel de atención. Y también vamos a ver un número considerable de dengue con signos de alarma, que son los pacientes que nosotros vamos a referir a un segundo nivel. Esa es la clasificación de gravedad de dengue. Se realizó en el 2009 con el grupo DENCO. Es una clasificación totalmente clínica. Como pueden ver, el dengue sin signos de alarma primero debe cumplir con la definición operacional de caso sospechoso de dengue, que es una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona de transmisión de dengue y que puede presentar fiebre habitualmente de 2 a 7 días, con algunas de las manifestaciones clínicas que a continuación menciono, como náuseas, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o leucopenia. Estos son los pacientes que nosotros vamos a manejar en el primer nivel de atención, pero es muy importante conocer cuáles son los pacientes que cursan con signos de alarma. Y en el mayor porcentaje vamos a encontrar el dolor abdominal intenso y sostenido, los vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia o aumento progresivo del hematocrito. Esos son muy importantes que conozcamos los signos de alarma para que nosotros en el primer nivel los detectemos de manera oportuna y se refieran a un segundo nivel de manera inmediata. Como pueden ver las imágenes, pues el signo cardinal por el que acuden los pacientes a un centro de salud o a una atención médica es por la fiebre. Otros síntomas, pues cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, malestar general. Y algunos pueden cursar con algunos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, gastroenteritis, algunos exantemas que pueden presentar algunos de los pacientes, petequias. Bueno, en cuanto al estado de hidratación, es muy importante valorar el paciente cómo está, ¿sí? Si tolera o no tolera la vía oral. Aparte de la hidratación, hay que valorar los signos vitales, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación, cómo está su estado hemodinámico, si el paciente está orinando o no está orinando. En cuanto a la biometría hemática, no sé si pasó la presentación. Bueno, en cuanto a la biometría hemática, hay que valorar cómo está el hematocrito, si está hemoconcentrado o está normal. Los leucocitos, hay que ver si hay leucopenia, en qué fase de la enfermedad se encuentra, las plaquetas cómo se encuentran, ¿sí? En cuanto al algoritmo para la atención de casos sospechosos de dengue, pues es muy importante valorar que primero cumpla con la definición operacional de casos sospechosos de dengue. Si cumple con la definición operacional, hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué fase de la enfermedad se encuentra? Si está en la fase febril, la fase crítica o la fase de recuperación. Y ¿sí cambió la imagen? Sí. Sí, está en el Ok. algoritmo. Ok, está el algoritmo. Bueno, si presenta algún signo de alarma, hay que valorarlo. ¿Cuál es el estado hemodinámico y el estado de hidratación del paciente? Si tiene datos de choque o si el paciente tiene alguna comorbilidad o riesgo social. Si presenta alguna de estas, si nosotros vemos alguno de estos puntos durante nuestra evaluación, vamos a clasificar al paciente de acuerdo a la gravedad. Si el paciente no presenta ningún signo de alarma, no tiene ningún riesgo social o ninguna comorbilidad, entra dentro del grupo A y son los pacientes que se van a manejar en el primer nivel de atención con el tratamiento en el hogar. El grupo B2 son los pacientes que tienen signos de alarma o que tienen algún riesgo social. Esos son pacientes que nosotros debemos de valorar si los vamos a manejar en el primer nivel de atención o en un segundo nivel de atención. Si tienen alguna comorbilidad o riesgo social, bueno, nosotros dentro de nuestro criterio vamos a ver si los referimos o no a un segundo nivel. En cuanto al tratamiento en el hogar, no sé si estén viendo la diapositiva. El manejo es reposo absoluto en cama, la dieta es normal con la ingesta de abundantes líquidos orales, se puede dar el vida suero oral a 2 mililitros por kilogramo por hora. Aquí es muy importante capacitar al paciente sobre los signos de alarma.
¿sí? Ya sea que se los anotemos en la receta y que le quede muy claro cuáles son los signos, porque así debe de acudir de manera inmediata a valoración con nosotros y no retrasar el tratamiento. Es importante el manejo con medios físicos para la fiebre y en cuanto a los fármacos es el paracetamol de primera elección o metamizol. La dosis en adultos es 500 miligramos una cada 6 horas y en niños 10 miligramos por kilo cada 6 horas. El monitoreo es muy importante. Aquí tenemos que monitorear al paciente cada 24, 48 horas hasta el descenso de la fiebre y que hayan pasado 48 horas posterior al descenso, ya sin el uso de antipiréticos. Si durante nuestro monitoreo o el seguimiento el paciente presenta alguno de los signos de alarma, entonces se va a reclasificar y se va a manejar como un grupo B2 y se debe de referir a un segundo nivel de atención. Si el paciente no presenta ningún signo de alarma, entonces si ya cumplió las 48 horas posterior al descenso de la fiebre y sin uso de antipiréticos, el paciente se puede ya dar de alta si cumple con los criterios. En cuanto a los grupos de intervención, no sé si ya cambió la diapositiva. Sí, cambió. Ok, el grupo A son dengue sin signos de alarma, como ya lo mencioné, el tratamiento es en el hogar, ¿sí? Y es importante su monitoreo cada 24, 48 horas. Tratamiento totalmente en el primer nivel. El grupo B1 es el dengue sin signos de alarma, pero aquí hay que valorar cuáles son las enfermedades o condiciones asociadas por las cuales nosotros debemos de valorar si se van a referir a un segundo nivel. Embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, es importante que se refieran a un segundo nivel. Niños menores de 1 año o mayores de 65 años son pacientes que también se pueden complicar y tienen que ser referidos a un segundo nivel. Obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes, estas dos enfermedades depende si el paciente está controlado o no está controlado de su comorbilidad. Pacientes renales, pacientes con alguna enfermedades hematológicas o pacientes que están con tratamiento de alguna enfermedad supongamos algún cáncer, son pacientes que se tienen que referir a un segundo nivel por su patología de base. En cuanto al riesgo social, pues son pacientes que viven solos o que tienen difícil acceso a algún centro de salud o difícil acceso a un hospital. Son pacientes que también nosotros debemos de valorar si desde la primera valoración nosotros los referimos. Estos son algunos casos. Como pueden ver, la paciente cumple con la definición de caso sospechoso de dengue, está cursando su tercer día de inicio de la enfermedad y es justamente la fase crítica de la enfermedad. Si pueden ver, la paciente presenta en ese momento fiebre y su biometría hemática está con unos leucocitos de 4.200 con una plaquetopenia de 63.000. Se estuvo valorando en el primer nivel con su seguimiento cada 24 horas. La paciente en ningún momento presentó ningún signo de alarma y se pudo manejar en el primer nivel. El siguiente caso, no sé si pasó, es un pacientito de 7 años, igual cumple con la definición operacional de caso sospechoso de dengue, estaba cursando su tercer día, la fase crítica de la enfermedad, sus signos vitales estables, su estado de hidratación adecuado, pero está con una leucopenia de 2.500 y una plaquetopenia de 55.000. En ese momento el paciente no presentaba ningún signo de alarma y se pudo manejar en el primer nivel con su seguimiento cada 24 horas. Ese es otro paciente. Como pueden ver, presenta un exantema generalizado que le llaman mar rojo en Islas Blancas. Ella estaba cursando su 8º día de inicio de la enfermedad, ya estaba en una fase de recuperación y afortunadamente no presentó ningún signo de alarma. Este es otro caso, como pueden ver, igual cumple con la definición operacional de caso sospechoso, pero es diabética e hipertensa. Aquí se clasifica como un grupo B1 porque es un dengue sin signos de alarma, pero que tiene 2 comorbilidades. Estaba cursando su 2º día de inicio de la enfermedad y como pueden ver, las 2 comorbilidades estaban controladas. Su seguimiento se dio cada 24 horas y afortunadamente no presentó ningún signo de alarma. Este es otro caso. Como pueden ver, presenta una gingivorragia y ya se cataloga como un grupo B2, un dengue con signos de alarma y se refirió a un segundo nivel de atención. Ese es otro caso. Estaba cursando su tercer día de inicio de la enfermedad con
una metrorragia, y si pueden ver, la paciente tenía 77,000 de plaquetas, unos leucocitos de 1.7, cursando su tercer día de inicio de la enfermedad, estaba en la fase crítica, se cataloga como un grupo B2 y se refirió a un segundo nivel para su seguimiento. Este es otro caso, 21 años, igual, cefalea, dolor retrocular, náuseas, vómito, fiebre de 38 grados, cursando el tercer día. En ese momento ya no toleraba la vía oral. Si pueden ver, la mucosa está seca, presenta un exantema y su frecuencia cardíaca está en 130. La frecuencia cardíaca nunca debe de estar por encima de la presión arterial sistólica. ¿Sí? Esta paciente se refirió a un segundo nivel porque ya presentaba signos de alarma. Estaba con intolerancia a la vía oral y vómito persistente. Como pueden ver, su biometría hemática estaba con una leucopenia de 2000, ya estaba hemoconcentrada con 52.7 de hematocrito y unas plaquetas de 46,000. Este es otro caso, paciente 28 años, igual cumple con la definición de caso sospechoso de dengue. En ese momento estaba cursando su segundo día de inicio de la enfermedad y toleraba adecuadamente la vía oral. En su seguimiento, al cuarto día, presenta vómito persistente e intolerancia a la vía oral con una leucopenia de 2.37 y las plaquetas en 80,000. En ese momento se refiere porque la paciente ya presentaba intolerancia a la vía oral y a su ingreso en el hospital presenta sangrado de encías con intolerancia a la vía oral, ya llevaba de 10 a 15 vómitos en una hora y a su ingreso le toman una biometría hemática con una leucopenia de 1.99 con plaquetas de 39,000. Y bueno, estuvo hospitalizada durante 8 días. Como pueden ver la imagen, ya es dada de alta porque la paciente ya presenta un adecuado estado de hidratación y una tolerancia a la vía oral. Como pueden ver, ya estaba con ingesta de la vía oral. Bueno, en cuanto a los extremos de la vida, es muy importante que nosotros refiramos a los pacientes menores de 1 año y mayores de 65 años, porque son los pacientes que potencialmente se nos pueden complicar y evolucionar a las formas graves de la enfermedad. En cuanto a las comorbilidades, como las dos imágenes, son pacientes que presentan la imagen del lado derecho es una leucemia y la imagen del lado izquierdo es una paciente con un CACU que están en tratamiento de quimioterapia y se tienen que referir a un segundo nivel por su comorbilidad. Listo. Muchísimas gracias, doctora Rosalba, por su excelente presentación. Bueno, vamos a continuar con el programa. Para mí es un gusto presentar las siguientes ponencias, que es el manejo del dengue con signos de alarma y su referencia a segundo nivel de atención. Así que también el doctor José Guadalupe Núñez nos va a apoyar con esta presentación. Él es pediatra infectólogo, miembro del Grupo Técnico de Arbovirosis Internacional de OPS-OMS y líder clínico nacional de enfermedades transmitidas por vector. Un gusto, doctor. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Aquí vamos a ver el punto importante del grupo B2, es el paciente que tiene dengue y que en la evolución empieza a tener datos de fuga capilar asociado a los signos de alarma. Recordar que dengue es una sola enfermedad sistémica, dinámica, con varias formas de expresión clínica y algo que es muy importante de evolución poco predecible. Entonces, el secreto del manejo de la enfermedad es la terapia enzimática. El seguimiento del paciente es muy importante. Ya esto lo presentó la doctora Rosalba. Los casos con signos de alarma representan la oportunidad de evitar que los pacientes evolucionen a las formas más graves de la enfermedad. En la clasificación DENCO, se ve cómo están los pacientes no graves y los pacientes graves con signos de alarma y el paciente grave que tiene las distintas complicaciones que más tarde va a revisar el doctor Eri. Los signos de alarma, estos fueron descritos en 1981 por el doctor
Zamora, Francisco Zamora, en Cuba, en la epidemia de dengue que afectó a un buen número de pacientes, sobre todo de la edad pediátrica. Estos fueron evaluados por el grupo DENCO y en 2008 fueron validados y aquí ustedes los ven enlistados. Dolor abdominal intenso y continuo es el más frecuente, que puede confundirse con cuadros de abdomen agudo. La presencia de vómitos persistentes, más de 3 en 1 hora o más de 4 o 5 en 6 horas. La acumulación clínica de líquidos, que puede ser edema o puede ser la acumulación de derrames que pueden estar en el corazón, en tórax, arriba y abajo el diafragma, alrededor de los órganos. Estos se pueden identificar por ultrasonido. El sangrado de mucosas nasal, las mucosas a nivel de la boca, vagina, orina o recto al final del segundo día, comienzos del tercero, pueden ser un signo de alarma. Las petequias y las equimosis no califican como tal. La alteración del estado de conciencia, que puede ir desde somnolencia, irritabilidad, letargia, también son muy importantes. Recordar que en el caso de dengue, el paciente no se ve tóxico. Durante la evolución puede estar lúcido, comunicándose con nosotros, pero puede ya tener inicio del compromiso hemodinámico y en cuestión de minutos el paciente puede perder la conciencia y esto nos indica que hay una hemodinamia no efectiva. La hepatomegalia más de 2 centímetros bajo el reborde costal, y lo que ya habían comentado, una elevación del hematocrito, que esto es muy, muy importante. Esta gráfica de la doctora Lucy Lum nos recuerda cuál es la evolución del paciente con dengue. Sabemos que hay 3 etapas, la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Recordar que es una enfermedad que tiene una curva bimodal, ¿sí? Y que es muy importante que al caer la temperatura el segundo o tercer día, eso se llama de efervescencia y es cuando aparece la fuga capilar y es cuando encontramos los signos de alarma que se asocian a esta fuga capilar. Previo a esto, en la etapa febril, el paciente puede estar deshidratado por la fiebre, puede estar deshidratado por disminución de la ingesta y estando en esta situación, al llegar a esta fase, tiene mayor riesgo de tener falla hemodinámica, razón por la cual es muy importante la hidratación oral con vida oral en las primeras fases para evitar que el paciente se nos descompense con facilidad. Lo que ya habíamos mencionado, una elevación del hematocrito después de la efervescencia, que pasando la fase crítica, esto se recupera a niveles normales y lo que mucho nos da miedo es la baja de plaquetas, a niveles que pueden ser a veces niveles mínimos, pero si el paciente no tiene falla hemodinámica, el paciente recupera los niveles sin tener necesidad de estarlas recuperando o administrando concentrados plaquetarios. Entonces, después de tener un cuadro sintomático, podemos tener los pacientes con signos de alarma, que se los vuelvo a reiterar para que no se los olvide. Y en este tiempo, nosotros, cuando tenemos los signos de alarma, son signos en donde ya va a ocurrir fuga capilar y vamos a encontrar nosotros disminución del volumen intravascular y esto por consecuencia va a tener problemas de falla a nivel de los órganos vamos a encontrar esta sintomatología, taquicardia sin fiebre, taquisfigmia, pulso débil, taquipnea, un retraso en el llenado capilar, piel fría, pálida o parduzca, acortamiento de la presión de pulso, normalmente recordamos que son 40 milímetros de mercurio, cuando disminuye esta presión de pulso, es un dato que no estamos teniendo suficiente líquido para mantener una hemodinámica estable. Y el otro punto importante es la oliguria, ¿sí? En esta etapa se denomina choque compensado y es una etapa en donde nosotros
tendremos que iniciar un manejo con líquidos cristaloides en forma urgente, de acuerdo a a las recomendaciones del manejo. Iniciamos con una carguita de 10 mililitros por kilo, por dosis, y vigilar la evolución del paciente. Normalmente esta etapa de crítica puede durar de 24 a 48 horas, máximo 72. Y durante todo este tiempo podemos tener distintas descompensaciones, de manera que tendremos que establecer un monitoreo muy cercano para evitar que el paciente se nos pueda descompensar dentro de los hospitales, porque muchas veces se inicia el tratamiento, el paciente mejora, a veces somos tan osados de darlos de alta sin esperar a que termine la fase crítica, y el paciente puede regresar nuevamente descompensado y en muchas ocasiones, si no son tratados en forma adecuada, a morir en los hospitales. Entonces hay que esperar a que pase esta fase de crítica, manejar al paciente y monitorizarlo en forma precisa para evitar que el paciente llegue a la fase de choque con hipotensión, que eso es tributario de un manejo en hospitales y que va a comentar más tarde el doctor Eric Raga. Entonces, los datos que indican que el paciente se está agravando: una taquicardia, una disminución del pulso, extremidades frías, piel pálida, un retardo en el llenado capilar. Ya hablamos del acortamiento de la presión de pulso, o la presión media menos de 70 en adultos, la presencia de hematemesis, metrorragia voluminosa, enterorragia, en ocasiones sangrados del sistema nervioso central y convulsiones. Recordar que puede haber afección a nivel del corazón. Uno de cada 6 pacientes que evolucionan a formas graves pueden tener afección en el corazón, y esto tendremos que detectarlo en su oportunidad para evitar un exceso en el manejo de líquidos, al igual que el compromiso a nivel de las pruebas de coagulación, que tendremos que ir detectando. Los pacientes podrán cursar con hipoglicemia, con hiperglicemia, y esto es importante, sobre todo en los pacientes obesos y diabéticos, y vamos a tener desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, recordar que el paciente del grupo B2 es el paciente que tiene signos de alarma, que generalmente aparecen después de la caída de la fiebre, que marca el inicio de la fase crítica. Recordar que dura entre 24 y 48 horas, y durante todo ese tiempo tenemos que darle seguimiento, y el objetivo principal es prevenir el choque por la enfermedad. Recordar que estos pacientes son de alto riesgo de choque. La atención de los pacientes debe ser en 30 minutos o menos. Hemos detectado que en las áreas de triage, estos los clasifican en código amarillo y deberían de clasificarse en código rojo, porque en cuestión de minutos el paciente se puede complicar y puede llegar a formas graves. Esta es la información. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Pues entonces ahora el siguiente tema sería el manejo de dengue asociado a comorbilidades. Nuevamente, el ponente de esta presentación será el doctor José Guadalupe Martínez Núñez. Bueno, aquí es muy importante entonces eh, dar el seguimiento de los pacientes que tienen dengue y alguna comorbilidad, ¿sí? Que puede ser una condición asociada o un riesgo social, que ya había comentado la doctora Rosalba. Recordar que estos pacientes pueden evolucionar a dengue complicado por cuando se descompensa su patología de base, y esto puede requerir un manejo muy peculiar. Quizás es muy importante, como es muy importante, primero, el dengue
y la mujer embarazada. Todas las mujeres embarazadas pueden tener la misma oportunidad de enfermarse de dengue como el resto de la población. El cuadro clínico y el tratamiento es similar al resto de los pacientes con dengue y toda mujer embarazada debe de ser manejada en una unidad hospitalaria. La experiencia es que si le damos un seguimiento puntual a estas pacientes, el resultado en el manejo va a ser muy importante. La muerte materna es poco frecuente. En las infecciones en el primer trimestre del embarazo puede ocurrir amenaza de aborto, parto prematuro. Esto puede ser importante. En el primer trimestre del embarazo, las mujeres pueden tener un sangrado transvaginal relacionado a la enfermedad que puede confundirse con un aborto prematuro. En las infecciones en las etapas subsecuentes del embarazo puede haber un retraso en el crecimiento fetal en ese porcentaje y algunas características fisiológicas del embarazo como es la leucocitosis, la trombocitopenia y la hemodilución puede dificultar el diagnóstico de la enfermedad. Los síntomas clínicos en la mujer embarazada, ustedes pueden ver aquí enlistados, ¿sí? Son similares a las de la población. Es normal que las pacientes embarazadas puedan cursar sin signos de alarma, pero si nosotros vemos en la evolución después de la fase febril y al inicio de la fase crítica, puede haber fuga de líquidos y podemos encontrar nosotros el líquido perivesicular como un hallazgo frecuente, y la aparición posterior de los signos de alarma y la evolución después a dengue grave. La petomegalia, esplenomegalia, ya en líquidos en cavidades serosos, son semejantes a las encontradas en los pacientes con dengue grave. Algo que es muy importante, que las embarazadas con dengue sin signos de alarma generalmente tienen un parto y un puerperio normales y una evolución satisfactoria del binomio madre-hijo. Sin embargo, cuando el paciente tiene dengue con signos de alarma o dengue grave, podemos tener riesgo de crecimiento fetal retardado, riesgo de muerte materna, y esto es muy importante porque es frecuente que en estas etapas el ginecobstetra se acelere y quiera terminar con el embarazo mediante una cesárea. Recordar que en estos casos tendremos que tener estable al paciente hemodinámicamente, esperar hasta que pase la fase crítica y evitar los procesos quirúrgicos porque puede llevar a un riesgo muy importante de muerte. Hay que controlar la salud fetal, ¿sí? Tenemos que hacer una revisión frecuente para evaluar el líquido amniótico y algo que es muy importante que en estos pacientes debemos de seguir la administración de soluciones Harman o solución salina para el manejo de la hidratación. En estos pacientes pueden tener dolor abdominal como parte de los signos de alarma y esto puede confundirse con inicio de trabajo de parto o con colecistitis y esto puede presionar al médico para tener decisiones con compromiso importante que pueden ser fatales en los pacientes. Entre los diagnósticos diferenciales ustedes pueden ver aquí eclampsia, preeclampsia, síndrome de HELP, y esto tendremos que hacer un diagnóstico diferencial muy detallado para darle manejo de acuerdo a las condiciones que podamos detectar. El momento y el trabajo de parto va a depender de la condición obstétrica. No tenemos que precipitarnos, hay que esperar que pase la fase crítica. Hay que ver los pacientes con recuento plaquetario menores de 50,000. Si van a ser sometidos a una cirugía, pudiera ser una de las indicaciones de administración de concentrados plaquetarios. Se recomienda la anestesia general
porque si se hace la técnica peridural o epidural, esto puede condicionar un riesgo de hematoma, ¿sí? Y si recordar que si hacemos los procesos de cesárea en los tiempos críticos, esto puede condicionar un sangrado uterino que no puede ser controlado. Algo que es muy importante que en todos los pacientes, cuando tiene antecedentes de dengue y embarazo, nosotros tenemos que trabajar en conjunto con pediatría porque hay el riesgo de tener casos de dengue neonatal. En los primeros 15 días de vida, los recién nacidos pueden cursar con cuadros que semejan casos de sepsis neonatal y que no son más que casos de dengue neonatal que pueden condicionar a falla circulatoria y choque. Si el paciente no tiene ninguna otra contraindicación, la lactancia materna debe ser continuada y nuevamente tendremos que darle un seguimiento puntual al niño cuando menos 15 días después de que nacieron. Los pacientes tienen que ser manejados en forma peculiar. Si el paciente tiene embarazo y signos de alarma, estos se manejan como se manejan los pacientes con signos de alarma, 10 mililitros por kilo en una hora, reevaluar, disminuir la incidencia de líquidos con el esquema 753 y continuar con un esquema de líquidos para evitar la sobrehidratación de los pacientes. Recordar que los pacientes pueden tener nuevamente puntos de compromiso hemodinámico y de nueva cuenta tendremos que dar esta situación de evaluación. Si no mejorara el paciente, tendremos que repetir la dosis de líquidos, reevaluar y si no, ya entraremos a una etapa de dengue grave en la mujer embarazada y sería tributaria del manejo en el grupo C, que lo va a revisar más tarde el doctor Eric Raga. Muy bien. Ya hablamos de las manifestaciones en el lactante. En el niño pequeño, el paciente con dengue puede cursar con manifestaciones de tracto respiratorio superior, cuadros de diarrea o en ocasiones convulsiones no asociadas a fiebre. En los pacientes con dengue y signos de alarma, la extravasación de plasma va a aparecer como edema palpebral, podálico, que esto nos va a indicar que el paciente está fugando. Puede tener trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a encontrar en estos pacientes con mayor frecuencia hepatomegalia y esplenomegalia, y esto nos tendrá que llamar la atención para como un dato de que el paciente está fugando. En paciente que ya tiene falla circulatoria, hipotermia, irritabilidad o letargo, las extremidades frías y la taquicardia y un pulso débil nos van a indicar que el paciente tiene que ser monitorizado. Nuevamente en estos pacientes iniciar con el esquema de líquidos a 10 mililitros por kilo en una hora y darle seguimiento e ir ajustando los líquidos de acuerdo a la evolución del paciente. El adulto mayor es un punto importante en el caso de dengue. Recordar que el adulto mayor arriba de 60 años tiene inmunosenescencia, esto es que responden en forma inadecuada a las infecciones y esto tiene un riesgo de mayor complicación mayor que en los otros grupos de edad, sobre todo porque tienen enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, etcétera, y esto pues tendremos que manejarlo con mayor prudencia. Estos pacientes son susceptibles a la deshidratación durante la fase febril de dengue, son renuentes a solicitar la atención médica temprana. Muchos de estos pacientes viven solos y no quieren ir a los hospitales. Por esta razón, en las etapas febriles
tendremos que favorecer el inicio de las soluciones de hidratación oral y revisar si el paciente está estable en sus comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, y recordar que pueden tener enfermedades crónico-degenerativas como artritis asociados a esto. El otro problema es la condición cardíaca. El gasto cardíaco disminuye con la edad, puede haber una disfunción diastólica y puede haber una disminución en la respuesta entre una hipovolemia con la aparición de taquicardia. Entonces, por lo cual tendremos que ser muy cuidadosos en evaluar a los pacientes en este grupo de edad, evitar la sobrecarga de líquidos a la administración de líquidos por vía intravenosa, a diferencia del el otro esquema, debe de ser a 5 mililitros por kilo. La dosis tiene que ser individualizada. Nuevamente, el monitoreo hemodinámico y metabólico es importante. Cada manejo de estos pacientes que tiene que ser individualizado. Debemos de adecuar los medicamentos que toman para su comorbilidad. En ocasiones los pacientes manejan medicamentos que pueden afectar la contractibilidad en el corazón y esto podrá hacer que lo discontinuemos en forma temporal. Hay que estabilizar la comorbilidad que pueda tener el paciente y ya mencionamos en el manejo de líquidos a dosis de 5 mililitros por kilo y mantener el suministro de líquidos en forma muy, muy cuidadosa. Existen el dengue y otras infecciones que pueden ser bacterianas, virales o parasitarias. Ya se ha documentado, por ejemplo, dengue COVID, dengue e influenza, dengue y otras patologías parasitarias, y esto puede condicionar que los pacientes puedan tener mayor complicación y mayor riesgo de enfermedades con riesgo de muerte. La malaria, sobre todo en zonas de alto riesgo, tenemos el riesgo importante ahorita con las personas que van migrando. Muchas de ellas vienen con paludismo y esto es muy importante identificarlo cuando estamos nosotros evaluando a estos pacientes. Las bacteriemia agravan el curso natural de la enfermedad y algo que es muy importante cuando un paciente tiene fiebre más de 7 días, tendremos que ver la posibilidad de otra etiología y entre ellas están leptospira, riquecias, fiebre tifoidea, brucelosis, que pueden dar estos signos y síntomas que vemos posteriormente a esto y tenemos que tener mucho cuidado en hacer diagnóstico diferencial. Recordar que esto tendrá que ser de acuerdo a las condiciones de las enfermedades que predominan en nuestro medio y tendremos que hacer un análisis muy puntual de esto. Ya hablamos de hipertensión arterial, sobre todo en las personas mayores de 60 años. Esto va a tener afección en distintos órganos y hace que el paciente requiera un manejo muy estricto de la presión arterial y su estado hemodinámico. Ya comentamos, los bloqueadores beta-adrenérgicos tendrán que ser manejados en forma muy particular, al igual que los antagonistas de los canales de calcio que pueden producir taquicardia. Entonces tendremos que evaluar cada uno de estos pacientes. Si en las unidades contamos con ultrasonido, tendremos que evaluar con un ecocardio el funcionamiento del compliance en el corazón y esto tendrá que ser valorado puntualmente en cada uno de los pacientes. El otro grupo son los pacientes con diabetes mellitus. Esto incrementa el riesgo para dengue y sobre todo el riesgo de muerte. Los pacientes con diabetes mellitus y obesidad tienen un endotelio enfermo y la infección por dengue los puede descompensar. Puede cursar los cuadros con hiperglicemia o hipoglicemia con cuadros de cetoacidosis diabética o síndrome hiperosmolar.
Hay que tener cuidado de no confundir el choque con dengue con cetosis diabética o un estado hiperosmolar no cetósico que se manejan de forma muy particular. Los pacientes con tratamiento con dengue y con tratamiento con hipoglucemiantes orales pueden tener riesgo de hipoglicemia por la pobre ingesta oral o por la presencia de vómito y diarrea que puede estar asociado a las hiperglicemias. El paciente con insuficiencia renal también son susceptibles a la fuga capilar. Debemos tener mucho cuidado porque la administración de líquidos en forma abundante puede incrementar los datos de edema de pulmón, afectar la función miocárdica, y esto pudiera complicar la evolución del paciente. Debemos de administrar nuevamente el líquido 5 mililitros por kilo en una hora cuando el paciente tiene datos de falla hemodinámica y evaluar, continuar las medidas de hemodiálisis. No se recomienda en la fase aguda hacer las diálisis peritoneales por el riesgo de los sangrados. Estos pacientes son más susceptibles a la sobrecarga de líquidos y si los pacientes no los evaluamos en forma integral, pueden tener más riesgo de tener acidosis metabólica y esto complicar la evolución del paciente. El paciente con enfermedades osteoarticulares, recordar que no están recomendados antiinflamatorios no esteroideos, entonces tendremos que suspender en forma temporal el uso de estos medicamentos. Podemos utilizar nosotros paracetamol para el manejo del dolor, ¿sí? Si el paciente tiene uso prolongado de esteroides, estos pueden continuar sin mayor problema. El uso de aspirina, sí, se puede descontinuar durante forma temporal, durante la fase crítica, y quedará a criterio del médico la relación de riesgo-beneficio, al igual que el uso de anticoagulantes orales. Valorar el riesgo de un evento trombótico y en forma temporal puede sustituirse con heparinas de bajo peso molecular. Ya hablamos del paciente mayor. Hay que estabilizar las enfermedades crónicas, nuevamente monitorizar al paciente, identificar los signos del alarma y manejarlo de acuerdo a cada una de las enfermedades que pueda tener el paciente. Manejar los líquidos en forma cuidadosa, 5 mililitros por kilo, y luego ajustarlo de acuerdo a la evolución de cada paciente. Aquí vemos el esquema. 5 mililitros por kilo, si el paciente mejora, lo vamos disminuyendo. Si el paciente no mejora, podemos repetir la carga, pero siempre revalorando al paciente y esperando que el paciente evolucione a salir de la fase crítica. Vigilar la función de bomba, el corazón. Estos pacientes pueden requerir cronotrópicos o inotrópicos de acuerdo a la condición de cada paciente y evaluar la velocidad de fuga de capilar en cada uno de los pacientes. Estos pacientes de preferencia deben de ser manejados en unidades de cuidados intensivos, en donde tendremos que tener en forma muy importante la evaluación de la hemodinamia y evitar que nosotros sobresaturemos al paciente en estos pacientes con líquidos. Ahora, el momento de darlo de alta es recordar una ausencia de fiebre por más de 48 horas sin administración de antipiréticos, que tengan su comorbilidad compensada. Recuerden, enfermo que come y mea, paciente que tiene condiciones para manejarlo ya en forma ambulatoria, que haya un manejo clínico con un bienestar general, que no tenga dificultad respiratoria, que no tenga sangrado y en caso de seguir por laboratorio una tendencia ascendente en el recuento plaquetario y un hematocrito estable.
finalmente, pues esa es la información que les quería compartir. Más tarde ustedes van a revisar el manejo del paciente con enfermedad grave. Recordarles que tenemos libro, que son las directrices para el diagnóstico clínico y tratamiento de dengue, zika y chikungunya, que pueden descargar del sitio de la OPS OMS y que les va a ayudar a ustedes en el acompañamiento del paciente con enfermedad grave por dengue. Gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor Guadalupe Martínez Núñez. Excelentes ponencias. Y bueno, a continuación tenemos el tema de manejo del dengue grave. Él va a ser presentado por el doctor Eric Saúl Raga Sarabia. Él es terapista e intensivista, es miembro del Grupo Técnico Internacional de Arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud y líder clínico nacional de enfermedades transmitidas por vector. Adelante, doctor. Pues dengue grave, va a ser rápido esto, más por las fallas técnicas. Afortunadamente, entre un 1.7, 6.8, 7.5, de acuerdo a la bibliografía, son los pacientes que van a llegar a la unidad de terapia intensiva. Son los pacientes que cursan con dengue grave. Y de estos son tres los tipos de manifestación que pueden presentarse. El choque, obviamente con dificultad respiratoria, el sangrado grave y el compromiso, la afección orgánica primaria en algún aparato sistema, hígado, corazón, sistema nervioso, etcétera. Me voy a meter rápido a esto que nos está consternando mucho en relación a la trombocitopenia. Desde ayer me están mandando muchos mensajes que si vamos a hablar de trombocitopenia, yo les dije que nada más voy a pasar 3 diapositivas. Vean, anteriormente la trombocitopenia se consideraba un dato de alarma, de que el paciente requería hospitalización, pero desde el 2009 que se hizo lo de la clasificación en DENCO, teniendo los antecedentes de que teníamos muchos pacientes con trombocitopenia como única manifestación, entre comillas, de alerta, no de alarma, eran pacientes que tenían adecuada tolerancia a la vía oral, constantes vitales normales, vaya con integridad sistémica, pero simplemente la trombocitopenia hacía mucho ruido. Aquí tenemos este caso, que un paciente con 10.000, 12.000 plaquetas, pero en condición clínica muy estable. Tenemos casos extremos de trombocitopenia extremadamente severa con plaquetas de 0. Ven ustedes, ya el doctor Molina habló de la trombocitopenia, cómo se manifiesta, cuáles son las condicionantes. Tenemos pacientes con 0 de plaquetas, pero con gran estabilidad clínica, hidratación, las constantes vitales están bien y no hay ningún problema por qué transfundirlos. Simplemente los tenemos con reposo absoluto. En ocasiones damos laxantes si el paciente está discretamente estreñido para evitar el riesgo de esfuerzo. Es decir, lo manejamos en forma totalmente sintomática. Casos complejos, pacientes embarazadas como esta de este caso, con 0 de plaquetas, ya cerca del trabajo de parto, pero que era una paciente también que era el único elemento en el cual condicionaba que la tuviéramos que tener ingresada en el hospital y más en la terapia intensiva por, obviamente, el factor binomio. Pero esta paciente igual se manejó con hidratación oral, parenteral parcial, estaba tolerando la vía oral, pasó el evento y a las 72 horas la encontramos ya con plaquetas prácticamente normales. Otro caso, pacientes con transmisión vertical, recién nacidos, que se infectaron por dengue virus, por transmisión vertical, y en los cuales las plaquetas estaban en menos de 10.000, los cuales también afortunadamente evolucionaron en forma satisfactoria, dándoles apertura a la vía oral y se manejó también con cristaloides simplemente como aporte y la evolución fue totalmente satisfactoria. Esto lo van a encontrar en las directrices y en las últimas guías de práctica clínica 2021-2020, en el cual se certifica que la trombocitopenia realmente solamente es un predictor de gravedad, siempre y cuando el paciente esté sangrando en forma activa y con un descenso súbito. Este estudio es muy grande, de 50.586 pacientes, y fue lo que certificó. Aquí tenemos este caso, pacientes con metrorragias severas que repercuten en la fórmula roja, las cuales de 58.000
bajan súbitamente 12,000 con incremento del sangrado. Mis compañeros veían que las constantes vitales estaban aceptables. La paciente estaba, entre comillas, con integridad orgánica, aportó lo demás y sin ningún problema, solamente se vigiló 24 horas más sin transfundir plaquetas, siempre se tuvo la aféresis preparada, pero al último no la requirió. Entonces, esto de indicar plaquetas nada más como profilaxis está totalmente descartado. Pueden leerlo en una publicación que está en el Tropical Disease del 2017 y en la otra del 2018 en el Lancet. La del 2017 fue un estudio multicéntrico con el cual se determinó que solamente las plaquetas eran con sangrado activo. Aquí el doctor José Guadalupe veo que participó dentro de los autores de este estudio multicéntrico que se hizo con el doctor Lowe y el doctor Wong, etcétera, y que el doctor Guadalupe participó como representante de México. Aquí es muy importante determinar la condición clínica del paciente y la constante vital que puede ser la taquicardia, la presión sistólica y el acortamiento del pulso. Entonces, estos pacientes, si vemos que empiezan a tener ese problema de que la frecuencia cardíaca está por arriba de la presión sistólica, como comentó la doctora Song, en cuanto al índice de choque, son pacientes que tenemos que empezar a manejar con soluciones cristaloides. Si ustedes ven en las directrices, se señala que los cristaloides son el elemento fundamental primario en este tipo de pacientes y en los cuales, obviamente, es una recomendación firme y en la cual hemos obtenido resultados totalmente satisfactorios. El identificar los pacientes con choque es realmente fácil, ¿no? Es un paciente que ya está totalmente con hipoperfusión, está taquicárdico, presiones de arteriales medias bajas, menores de 60, y los cuales está comprometida ya la filtración renal, hay cierto grado de encefalopatía, y obviamente son muy evidentes estos casos que ya no cuesta trabajo incluso poderlos manejar cuando los identificamos en forma temprana. El tratamiento, pues según las directrices, identificar realmente las manifestaciones que ya también las comentó el doctor José Guadalupe y el inicio de soluciones cristaloides, como se comentaba, de 20 mililitros, de acuerdo a los lineamientos de OPS OMS. El primer bolo, el segundo bolo, si no responde, el segundo disminuir. Esto es un manejo totalmente dinámico del paciente. Pero sobre todo, estos pacientes obviamente ya van a estar en una unidad, sino de terapia intensiva, una unidad de choque, en los cuales los tenemos totalmente monitorizados, calibrando el monitor cada 5 minutos, ya el paciente tiene sonda de Foley, es decir, tenemos que efectuar un control adecuado de su estado cardiodinámico. Estos son los lineamientos que se presentan dentro de las directrices. Yo siempre insisto que hay que ser dinámicos en cuanto al manejo. Vaya, no le puedo pasar a un paciente 20 mililitros si es un paciente con cardiopatía o patópato renal crónico, e inmediatamente puedo hacer tercer espacio y lo voy a complicar más. Y aquí por eso se determina dentro de los lineamientos el valorar el empleo de aminos vasopresoras en forma temprana para no efectuar congestión pulmonar o efectuar un tercer espacio más progresivo. En estos casos, aquí hemos comentado que los pacientes están con presiones sistólicas menores de 90, 80 y todavía tienen aparentemente integridad cortical, pero de manera súbita pueden caer en un estado de choque. Si ven, la perfusión cada vez se va comprometiendo más. Vean la sistólica de este caso, menor de 90, está en 83, presión arterial media aparentemente todavía perfusoria de 66, pero obviamente la evidencia clínica es de que no está el paciente compensado. Aquí el manejo de estos pacientes es en relación al manejo dinámico de los líquidos intravenosos. Cuando no hay sangrado, porque cuando hay sangrado, pues totalmente se modifica la terapia de rescate con hemocomponentes y el empleo adecuado de vasopresores en forma temprana. Si ustedes ven, el paciente no respondió a los manejos con cristaloides en la segunda dosis. Aquí ven el nivel de hemoglobina, ya descendió, el nivel de plaquetas está en 6,000 y obviamente este paciente está dando manifestaciones de que está sangrando. Por eso siempre se comenta que la disminución súbita del hematócrito, aunado a que no está con la mejoría clínica del paciente, se debe valorar la transfusión de hemocomponentes. En medicina crítica manejamos por lo regular que en los pacientes, sobre todo extremos de la vida con comorbilidades, el descenso de la hemoglobina no debe de disminuir a menos de 80 sin indicar un concentrado. El fibrinógeno, obviamente cuando estos pacientes ya están con un sangrado masivo y que vemos que el fibrinógeno está en menos de 100 crioprecipitados y el empleo de plasma fresco congelado cuando los tiempos de coagulación se prolongan a mayor de 1.5. El efecto deleterio que hemos tenido y que ha sido resultado de controversia es que
esa cantidad de volumen que estamos pasando en las directrices es un volumen más o menos elevado en relación a las consideraciones clínicas del paciente, y por eso dice que el efecto deleterio es el edema, que por lo regular encontramos en un 85-90% de los pacientes que se reanimaron con dengue. Este es un caso nada más para comentar. Vean, 21 años de edad, es una muerte materna. Vean nada más lo que estamos viendo en las constantes vitales. La paciente con fiebre, pero vean, desde la primera visita ya tenía vómito, tenía 114,000, pero era una paciente con embarazada, es una paciente que se tiene que manejar en un segundo nivel o a nivel hospitalario. Se ponen signos de alarma que ya los tenía por el vómito y se egresa a su domicilio. Vuelve a acudir al hospital y ya de las plaquetas que tenía anteriormente 114, bajaron a 51,000, ya con edema 3 cruces. Aquí se comentaba por el nivel de presión arterial de 140/90 que estaba asociado a una enfermedad hipertensiva del embarazo, y no descartaba que pudiera ser una descarga adrenérgica por las manifestaciones de depresión. Vean el seguimiento, empiezan a manejar la presión arterial con tratamiento antihipertensivo, baja 130/70, aparente mejora la paciente, entre comillas, clínicamente. Sin embargo, su evolución en las siguientes horas, nuevamente descenso abrupto de plaquetas, ya se habían transfundido plaquetas y no mejoró. La revelación con estudios, la paciente en malas condiciones generales, y vean lo que comenta la nota. Encontrándose con acidosis metabólica refractaria, reúne las condiciones para hacer la interrupción del embarazo, se efectúa la interrupción del embarazo y empieza con un sangrado masivo a todos lugares y contexto. Y si ven la evolución, nuevamente se reinterviene la paciente, ya está en coagulación intravascular diseminada, ya es una paciente que se empaqueta, ya hay una importante lesión en el endotelio, ya hay afección hepatocelular, independientemente de que se comentara o no de que era secundario a la enfermedad hipertensiva del embarazo. La paciente pasa nuevamente a una tomografía de deterioro neurológico y vean el resultado, con muerte prácticamente cerebral, con dilatación pupilar, ya no tenía ningún reflejo de tallo, y la paciente evolucionó en forma torpe en las siguientes 48 horas y falleció. Aquí ya lo comentó el doctor José Guadalupe, hay que tener un seguimiento muy adecuado, muy estrecho a las pacientes embarazadas y no precipitarnos ante una terapéutica que no le corresponde a una paciente que aparentemente pudo haber sido manejado con soluciones cristaloides, aminas vasopresoras cuando se deterioró, una vez manejando bien la precarga y vigilando el estado de binomio, pero dando preferencia a la madre. Otro caso del año pasado, vean la paciente con vómitos, muy pobre tolerancia a su condición cardiodinámica en cuanto al manejo de soluciones, ingresa al servicio de urgencias, mis compañeros empiezan a manejar cristaloides y pese al tratamiento, la paciente empieza a continuar con un deterioro en las tensionales, el nivel de plaquetas en 81,000, el nivel de hemoglobina todavía está en 11.7, solicitan la valoración de terapia intensiva, y si ven, la hemoglobina baja a 8.2, las plaquetas bajan a 11,000, se choca totalmente, 56-35, pasa a terapia intensiva, se empiezan a manejar con aminas vasopresoras, soporte ventilatorio, manejamos hemocomponentes porque la hemoglobina siguió bajando, y en las siguientes 36 horas, la paciente con ya 10.6 de hemoglobina, las plaquetas en 35,000, esta evolución satisfactoria, vean la filtración renal, la empieza a recuperar y su estado totalmente en 72 horas, 3 días, con ya integridad cortical, recuperación de la función renal, estabilidad clínica. Entonces, es el manejo oportuno que tenemos que manejar en los pacientes en relación a una terapéutica adecuada de hidratación parenteral previa, precargarla, después las soluciones con aminas vasopresoras, soporte íntegro a sistemas vitales primarios. Aquí importante, cuando se comenta que el paciente se encuentra en un estado de hemorragia severa, estos pacientes por lo regular en un 75-82% evolucionaron a un choque descompensado refractario en el cual se lesionó el endotelio, y si vieron la fisiopatología del doctor Molina, la disrupción del endotelio con fuga de elementos hemáticos, plaquetas, sangrado que por todos niveles, la estimulación del complemento, condicionan este tipo de hemorragias y el pronóstico es espectacularmente sombrío, que se manejan medidas de soporte sistémico vital. Aquí ya se comentó los linajes, está una nueva cepa serotipo 3, siempre yo le he tenido comentario que el serotipo 3 es el que más severidad nos ha proporcionado cada vez que llega, entonces hay que tener mucho cuidado en tener esa condición.
Pacientes, hay que también el efecto deleterio, no podemos manejar aminas vasopresura a nivel distal. Vean, si ella tiene vasoconstricción el paciente y seguimos tomando líneas, gasometrías arteriales, podemos condicionar estos efectos tan iatrogénicos. La afección hepatocelular se puede presentar en menos del 1.2% de los pacientes graves, junto con las otras afecciones orgánicas, y aquí el diferente nivel de aminotransferasas nos va a dar el grado de afectación. Vean, este es otro paciente igual, pero sus niveles de aminotransferasas superan por lo regular los 1000, 1200, y estos pacientes, entre comillas, están con estabilidad del resto de los aparatos y sistemas, pero la afectación es netamente primaria al sistema hepático. Otro paciente con miocarditis, que se confundió con un estado de choque cardiogénico por infarto agudo miocardio. Sin embargo, llamó la atención la leucopenia, la trombocitopenia por parte de mis compañeros de epidemiología. Se hicieron los estudios correspondientes y al último sí salió que era un paciente con dengue miocarditis. Nefritis intersticial por dengue, neuroinfección por dengue, son los casos que tenemos que vigilar. Y obviamente, pues estos pacientes que tenemos en terapia intensiva, el riesgo de que su desenlace sea fatal es muy alto. Y ya cuando los damos de alta, pues son pacientes que recuperaron su estado cardiomodinámico, la disfunción orgánica activa primaria, y son pacientes que por lo regular, al igual que todos los pacientes que se dieron de alta, se quitó la fiebre, el estado hídrico, hubo una redistribución del volumen, la diuresis está presente, constantes vitales normales. Por mí es todo. Muchas gracias, doctor Raga. Una excelente presentación. Pues buenas tardes a todos. En esta ocasión a mí me ha tocado presentar la herramienta para el seguimiento de casos con dengue. Hemos identificado que en todos los niveles de atención, sobre todo en primer nivel de atención, hay una falta de seguimiento de pacientes ambulatorios. Hay que recordar que dengue es una enfermedad con diferentes presentaciones clínicas, pero con una evolución de resultados impredecibles. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad sistémica, es una enfermedad dinámica que requiere, pues obviamente, un seguimiento que debe de ser constante. Sobre todo en la parte de primer nivel, es importante que antes de que se presente dengue con signos de alarma, los dengues y signos de alarma se dé un seguimiento adecuado. Esta es una herramienta que se diseñó en los operativos, sobre todo en el operativo de Guerrero, una herramienta para el seguimiento de pacientes con dengue y signos de alarma. Se llama Ficha de Seguimiento Domiciliario para Personas con Dengue. Tiene diferentes áreas para calificar. Primeramente, hay que poner el nombre del paciente. Y bueno, esta ficha de seguimiento, su objetivo principal es identificar de forma oportuna los signos de alarma con el fin de disminuir el riesgo a evolucionar a una forma de dengue grave. ¿Quién facilita esta ficha de seguimiento? Pues la debe de facilitar cualquier persona de salud que se encuentre tanto en centros de salud como en unidades médicas, cualquier persona de salud de primer contacto, quien tiene una estrecha relación con personas o con pacientes o personas que estén involucradas en la atención de pacientes con dengue. ¿A quién va dirigida la fecha de seguimiento domiciliario? Pues va dirigida a todos los familiares y a los pacientes con dengue. Esta ficha tiene el nombre del paciente, la edad, la fecha en la que tuvo el primer contacto, tiene el domicilio del paciente, la unidad médica que está tratando y si tiene derecho a biencia o no tiene derecho a biencia o tiene seguridad social en salud. Hay que especificar el tipo de derecho a biencia
y cuál es el hospital o su unidad médica más cercana, porque ahí si existe alguna complicación o identificación de signo de gravedad, pues entonces va a ser el lugar en donde hay que referir al paciente. Hay que verificar al menos 3 veces al día si presenta un signo de alarma y el médico tiene que guiar al paciente o al familiar de cómo va a identificar estos signos de alarma. Como lo vemos, está enumerado del día 1 al día 9 y vamos a ver, en signos de alarma, la palabra sí presenta si sí tiene ese signo de alarma y no si no tiene ese signo de alarma. Los signos de alarma que están categorizados para explicar al paciente es vómito persistente. Y como lo vemos en el dibujo de abajo, es vómito en más de 3 ocasiones en el día. Asimismo, viene seguido de hinchazón o edema, que puede ser en cara, en brazos, en piernas o en abdomen. Al igual, dolor abdominal, este debe de ser intenso y continuo. Irritabilidad, que puede estar asociada a llanto, sobre todo en infantes. El llanto intenso en los niños es un sinónimo de irritabilidad y eso ya es considerado como un signo de alarma. Además hay que continuar con el agotamiento, debilidad, somnolencia, como se ve en la figura, y además sangrado en cualquier parte del cuerpo. Esta es la parte anterior de la lámina, es el anverso. En la parte reversa de la ficha que se le entrega al paciente para la hoja de seguimiento, tenemos lo que los médicos nos han venido explicando en toda la presentación. Tenemos 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación con sus días. La fase febril, como ya ustedes lo tienen en conocimiento, empieza del primero alrededor del 3 o cuarto día y es el malestar general, la presencia de dolor de cabeza, de ojos, de dolores musculares, de dolores articulares. Pero luego, después del tercer día, empieza la fase crítica. En esta fase crítica, la enfermedad coincide con la baja de fiebre y esto lo presentó la doctora Son, lo presentó el doctor Martínez, y en ese momento es cuando nosotros debemos identificar si existen los signos de alarma. Si aparece un solo signo de alarma, significa que la persona o está agravando y debe llevarse inmediato a una unidad hospitalaria. Entonces, si nosotros decimos al paciente y o a los familiares del paciente en qué se deben fijar para ir adecuadamente a un segundo nivel de atención, adecuada y oportunamente a un nivel de atención, los pacientes van a llevar menos graves. Y obviamente esto va a favorecer en la evolución a un dengue grave, pero si llegamos de una manera oportuna, la fase crítica la vamos a pasar por debajo de los riesgos, porque va a llegar oportunamente a un hospital. Y esto, aunado a un adecuado manejo en un segundo nivel de atención, nos va a poder incidir en disminuir la mortalidad de los pacientes. Después viene explicado la fase de recuperación.
Como su nombre lo indica, es una persona que empieza a mejorar, que ya empieza a tolerar la vía oral, que está más activo, tiene más apetito, debe permanecer en reposo durante toda la fase de recuperación. Y bueno, algo muy importante que hay que decirle a todos los pacientes que están en casa es no se automedique, el reposo es muy importante, la fiebre con baños de agua fría se puede bajar adecuadamente, los medios físicos, la hidratación con suera oral. Esta parte de hidratación suera oral es muy importante que todos los médicos lo den, pero no lo den como una alternativa. Es parte del tratamiento, sobre todo en todos los pacientes ambulatorios. Esto es un medicamento más. Tiene que ir aunado al paracetamol o al metamizol cuando así ustedes lo vean indicado. La hidratación oral tiene que ir como una medicación más. Este no debe de estar a condición de es a libre demanda y cuando lo quieran tomar. Debe de ser parte de la medicación. Hay que colocar un pabellón para que el paciente duerma, sobre todo en la fase febril. Después se puede quitar sin problema y eliminar los criaderos de su casa. Entonces, esta es una ficha que se ha elaborado por todos los clínicos aquí presentes, se ha consensuado para que se utilice ampliamente en primer nivel de atención. Hay hospitales de segundo nivel de atención que tienen un triage y ese triage puede ocuparlo cuando ustedes identifiquen dengue sin signos de alarma. Bueno, pues muchísimas gracias. Solo me queda recordar que más del 95% de las muertes por dengue son prevenibles. Muchísimas gracias a todos los que nos están atendiendo. Voy a abrir el panel de preguntas. Por favor, es importante que levanten su mano para que yo pueda verificar y poderles dar el micrófono. Voy a iniciar con unas preguntas que identifiqué en el chat. Entonces, Elvira Silver pregunta. Buenos días, excelentes prácticas. Quisiera preguntar, ¿qué tan eficiente es la vacuna contra el dengue en una reinfección? Si algún clínico me puede ayudar, por favor. Bueno, actualmente hay 3 vacunas ya terminadas el estudio de fase 3. Una es la vacuna de Sanofi Pasteur, la otra es una vacuna de la compañía Takeda y una es de Butantan, un centro de investigación a nivel de Brasil. Todas ellas tienen un performance, tienen una buena evolución en prevenir cuadros graves de la enfermedad. Un 80% previenen las hospitalizaciones de los pacientes y están en proceso de instalarse en algunos países. Algunos países como Argentina ya aplican la vacuna de Takeda, al igual que Uruguay. Y esto, Brasil, ya hay que esperar los resultados para que se puedan aprobar aquí en nuestro país. Gracias. Gracias, doctor Martínez. Vamos con la siguiente pregunta. Si el paciente tiene dengue e ingiere anticoagulantes, ¿se suspenderán?
Ya lo comentamos, estos pacientes tienen que ser individualizados. Si están tomando anticoagulantes por vía oral, pueden ser sustituidos por heparina en forma temporal y después reiniciar el manejo con el tratamiento previamente que estaban llevando. Sobre todo durante la fase crítica, cada paciente tendrá que ser evaluado en forma muy particular y se debe de ver el riesgo-beneficio del manejo de esta terapéutica. Gracias, doctor Martínez. Doctor José de Legorreta tiene la mano levantada. Adelante, por favor. No me... Ok, ya me permitió desactivar el micrófono. Ya, gracias. No sé si me escuchen, pero quiero, y no por mera formalismo, felicitar al Senaprese por esta actividad. A todos los ponentes han sido ilustrativas sus participaciones y particularmente soy epidemiólogo por sesgo de amistad a mi amigo y paisano, el doctor Jesús Molina. Miren, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero tiene 74,000 estudiantes. Participamos en la reciente pandemia en apoyo a los macrocentros de vacunación. Todas las licenciaturas, no nada más las del área de la salud, porque había trabajo administrativo. Y hoy el rector ha lanzado una iniciativa de conformar una comisión de salud para dengue. Y estamos pensando en estos 74,000 facilitadores o promotores de la prevención del dengue, pero ahora que veo esta plática, pues también para identificar los signos de gravedad, los signos de alarma del dengue, para que el paciente no vaya al centro de salud como atinadamente lo han dicho, sino vaya directamente a un hospital de segundo nivel. Nosotros hemos trabajado dengue en la situación de prevención. Puedo compartir un artículo publicado en 2017 en el British Medical Journal con ustedes. Camino Verde, es sobre Camino Verde. También ellos pueden facilitar la cuestión de los por qué tapar, cepillar o voltear si conocen el ciclo biológico del mosco, ¿sí? Entonces, creo que las universidades públicas tenemos mucho que aportar para esta emergencia que se está presentando actualmente en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Legarreta. Hay un participante desconocido. ¿Le puedo dar la palabra, por favor? Bueno, vamos a continuar. ¿Existe alguna indicación específica para administrar el plasma fresco congelado? Es una de las preguntas. Bueno, cuando un paciente llega a la unidad de terapia intensiva, ya sea pediátrica, inclusive neonatal o de adultos, de primera instancia no hay indicación para poner plasma fresco congelado. Sin embargo, si existen alteraciones que ameriten su utilización, sí. Ya la utilización de crioprecipitados, de plasma fresco congelado, de algunos otros elementos, ya se sale de lo que es el manejo habitual de la enfermedad. Aquí estamos hablando de complicaciones serias que no es la necesidad de utilizarlo por utilizar. Entonces, solamente en situaciones especiales y la recomendación es solamente en cuidado intensivo utilizarlo cuando hay indicación. Gracias, doctor Molina. Voy por otra pregunta. En productos de madres con dengue sin síntomas, ¿cuántos días se recomienda dejar hospitalizados o no para asegurar descartar la enfermedad y la transmisión vertical? Bueno, ya les comentamos que
los primeros 15 días de vida del recién nacido son críticos. Tendremos que evaluar cada uno de los pacientes, no mandarlos a su casa sin control en estos pacientes. Si se decide en manejo ambulatorio, tendremos que dar un seguimiento puntual del bebé. Tenemos que citarlo cuando menos cada 24 horas y valorarlo, ¿sí? Que esto es muy, muy importante, porque si no corremos el riesgo que el paciente nos pueda complicar. Si tiene cualquier alteración, sí, ese paciente tiene que ser manejado en el hospital. La serie más grande de dengue neonatal son 25 pacientes, fue en Cochabamba, Bolivia. Fueron 25 pacientes con diagnóstico inicial de sepsis neonatal, y en el manejo de los pacientes se investigó el antecedente de infección previa por dengue en las mamás, y desafortunadamente se encontró. Todos los pacientes fueron manejados hemodinámicamente y a todos los pacientes les fue bien. Pero sí hay que pensar en esta posibilidad, porque si no, los pacientes pueden evolucionar a formas graves y los pacientes se pueden morir. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta. Que sí, si me permites tantito para reforzar el comentario del doctor José Guadalupe Martínez. Nosotros en el Hospital Acapulco, de enero para acá, hemos tenido 5 casos de dengue neonatales, 4 de ellos asintomáticos y 1 sí con síntomas. Y efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgadita entre el diagnóstico de sepsis neonatal, llámese temprana o tardía, y la presencia de dengue. Muchos de ellos van a pasar asintomáticos. Si existen factores de riesgo social, como es que viva lejos, que sea una población de difícil acceso, inclusive problemas de comunicación por idioma, por lenguaje, sí es pertinente mejor, reforzando lo que dice el doctor Martínez, dejarlos hospitalizados y estar con vigilancia. Gracias, doctor Molina. Tenemos otra pregunta de Alonso Pacheco Enrique. ¿Cuánto se le indica de suero oral al paciente con manejo ambulatorio? Y si otros líquidos incluyen en esta indicación. Bueno, si me permiten también. Adelante, doctor. Habitualmente decíamos a tolerancia o a libre demanda. La verdad es que la doctora Romero fue muy específica en decir que ya es parte del manejo. La recomendación actual 2022 es a través de la fórmula de Holiday-Segar modificada, donde nos mencionan que si el paciente pesa de 1 a 10 kilos, vamos a utilizar de la solución de hidratación oral, que esto es el sobre de vida suero oral más 1 litro de agua. Y si es alguna presentación comercial, no tengo conflicto de interés, específicamente Pedialite, que es la solución de hidratación oral recomendada, que no sea de menos de 60 miliequivalentes por litro. Es decir, que sea SR60. Y entonces, de 1 a 10 kilos, son 4 mililitros por kilo por hora. De 11 a 20 kilos, son 2 mililitros por kilo por hora. Y en niños mayores de 1 kilo, perdón, mayores de 21 kilos, es 1 mililitro por kilo por hora, aumentando lo que ya previamente se le dio. En el caso de los adultos, la recomendación también 2022 de OPS es alrededor de 3 litros de solución de hidratación oral al día. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que es Freddy. Buenas tardes. ¿Me podrían decir del daño hepático hasta cuándo se elevan las bilirrubinas y la TGO y la TGP? Eric, ¿estás conectado o respondo? Bueno, todos los pacientes con infección por dengue van a tener un incremento de las transaminasas y de las bilirrubinas. Si tenemos un punto de corte arriba de 1000 unidades de determinación de las transaminasas, ya estamos hablando de que hay un riesgo de una inflamación hepática importante, sobre todo
cuando todas estas determinaciones van creciendo, van creciendo desde 500 hacia arriba de 1000, eso ya nos indica que hay un cuadro grave que ocasionalmente es un mal pronóstico. En ocasiones tenemos pacientes que llegan a 800, 900 y después empiezan a disminuir los niveles cuando desaparece la fase crítica y a esos pacientes les va bien. Pero en general, los pacientes con infecciones por flavivirus pueden tener una tendencia a tener inflamación a nivel del órgano hepático. El caso de fiebre amarilla es otro de los ejemplos. Y nuevamente, la tendencia a incremento hacia niveles arriba de 1000, pues es de mal pronóstico. Gracias. Gracias, doctor Martínez. Tenemos otra pregunta de Norberto Torres de León. ¿Qué tan efectivo es el uso de esteroides en el tratamiento del dengue en su fase crítica? Los estudios de manejo con esteroides con dengue en fase crítica hablan de que no tienen ninguna utilidad. ¿Sí? No modifican la evolución, no modifican la mortalidad, no mejoran la mortalidad, entonces no están indicados, no está indicado el manejo en el paciente con dengue. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Rocío Reyes Montaño. ¿Puede haber algún paciente con dengue que tenga inflamación de las articulaciones o padeció artritis reumática? ¿Cómo? No entiendo. Es que No quedó esta... clara la pregunta. Sí, La fecha de no. notificación para la meningitis son 24 horas. Rocío Reyes Montaño, ¿podías aclararnos tu pregunta, por favor? O que levante la mano. Levante la mano. Los pacientes con dengue en la fase febril pueden cursar con mialgias artralgias. Sin embargo, acuérdense que en estas épocas las infecciones por chikungunya, que también se están presentando y existen áreas que son endémicas de esta enfermedad, forman parte del diagnóstico diferencial. Recordar que el paciente con chikungunya puede tener una incapacidad muy importante por el fenómeno de inflamación en las articulaciones y requieren de un manejo distinto. Importante es hacer las pruebas serológicas para hacer el diagnóstico diferencial porque el proceso de diagnóstico y tratamiento es totalmente distinto que el paciente con dengue. Y recordar que el paciente con chikungunya puede estar asociado a complicaciones y muerte. En Paraguay, recientemente se registró el caso de pacientes con chikungunya neonatal con una complicación importante y muerte resultado de los crisis de dolor en los pacientes pequeñitos. Entonces, sí es muy importante investigar como diagnóstico diferencial chikungunya. Gracias. Gracias, doctor. El doctor José Juan Hernández Román tiene levantada su mano. Adelante, doctor. Bueno, última pregunta. ¿El uso de paracetamol y metamizol se pueden utilizar de manera simultánea? Bueno, hay que recordar que en el paciente con dengue, el manejo de la fiebre tiene, número uno, privilegiar los medios físicos, ¿sí? El baño, disminuir la cantidad de la ropa, y en forma secundaria iniciar el tratamiento con paracetamol o acetaminofén a las dosis de 10 miligramos por kilo en el caso de los niños y de 500 miligramos cada 6 horas en el caso de los adultos.
El uso de la DPS, la dimetilpirazolamida metasulfonato de magnesio, puede favorecer a hipotensión o a hipotermia. Entonces, no está indicado su uso si no hay ninguna indicación muy precisa, ni por vía oral ni por vía intravenosa, porque la experiencia es que al momento de manejarlo por vía intravenosa, los pacientes que están hemodinámicamente comprometidos, pasas el metamizol, la parte de magnesio causa hipotensión y eso puede ser el gatillo para que el paciente se choque, ¿sí? Hay que esperar el efecto farmacológico del paracetamol, que son alrededor de 40 minutos después de la administración vía oral, evitar los supositorios, evitar las administraciones por vía intravenosa y acompañarlo con el manejo de los medios físicos. Gracias, doctor. Doctor José Juan Hernández, ¿quiere hacer su comentario? Más ni su pregunta. Buenas tardes. Mire, gracias, perdón, tenía problemas con el micrófono. Mi duda es en los pacientes que tienen patologías reumáticas con uso de esteroides, ¿hay algún indicativo para suspenderlas en el periodo de la transición de la enfermedad del dengue? Ya lo comentamos durante la presentación. No hay problema de continuar con los medicamentos, ¿sí? En el caso de los pacientes con problemas reumáticos. Pero el uso de esteroides no está indicado para el manejo del paciente con dengue. Sí, es decir, si ya tiene el esteroide de base, sí, pero iniciar un esteroide con la enfermedad, ahí sí no. Creo que a eso se refiere el doctor José Guadalupe. Ok, muchísimas gracias por la duda. Ok, bueno, ya no veo más manitas levantadas. Quiero invitarles a todos los presentes, aún tenemos 990 personas conectadas de las 1000 que teníamos conectadas, a invitar a tomar el curso en línea de OPS. Realmente compartirle estas presentaciones no tendría mucho caso si ustedes no toman el curso en línea de la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de este curso pueden encontrar presentaciones, pueden encontrar los módulos escritos y todos los argumentos técnicos de documentos escritos, manuales, guías, lineamientos, en donde ustedes pueden basarse para esta presentación. Bueno, si yo no veo manitas levantadas, pues entonces vamos a cerrar el simposio. Les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por participar. Ha sido un honor estar platicando con todos ustedes y muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a todos los miembros del comité técnico. Muchas gracias y hasta luego.